Hola cracks, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bienvenidos a un nuevo video para el canal y hoy te voy a enseñar el resumen completo del State of Play más 5 juegos totalmente gratuitos. Si querés saberlos, no olvides mirar este video completo hasta el final. Ahora sí, empecemos con el video. Bienvenidos cracks a un nuevo video, ¿cómo andan? Y bueno, voy a tratar de hacer esta parte lo más rápido posible, ya que quiero subir este video rapidísimo, ya que son varias noticias, así que empecemos. Primero te voy a invitar a que bajes en este video y que le dejes un pedazo de like. Vamos a ver si podemos llegar a los 50 likes en las últimas 24 horas. También que te suscribas y actives la campanita, que estamos a nada de los 10.000 suscriptores. Y también, por si te querés hacer miembro del canal, le des al botón unirse, donde podés desbloquear un montón de beneficios, como estos cracks que también están apareciendo en pantalla. Gracias por hacerse miembros del canal. Y te recuerdo, si sos nuevo, suscríbete, ya que estamos a nada de los 10.000 suscriptores, como te digo, y en este canal subimos noticias de PlayStation. Ahora sí, sin alargar más, empecemos con el video. Este video está patrocinado por Portal Games. ¿Sos de Argentina? ¿Tenés una PlayStation 3, una PlayStation 4, PlayStation 5 o Nintendo Switch? ¿Estás cansado que el país te afane un 65% de impuesto país? Pues te presento Portal Games. Portal Games es una página donde podemos adquirir nuestros juegos favoritos al mejor precio del mercado. Tiene medios de pago seguros y entrega en 24 horas. Vamos a irnos a la sección de la página de arriba y vamos a buscar nuestra plataforma. En mi caso, PlayStation 5. Vamos a buscar un juego que nos guste, por ejemplo el Spider-Man Miles Morales. Tenemos que seleccionar si queremos comprar una cuenta primaria, secundaria. Añadimos al carrito y le damos a finalizar compra. Cuando estemos en esta pestaña vamos a darle a donde dice tienes un cupón y van a utilizar mi código de descuento LAUTIXD. Le van a dar un 10% de descuento en todos los productos de la página mientras no sean preventa. Una vez que aplicaron el código de descuento, van a rellenar su nombre, apellido y todos los datos que les piden. Aclarar acá que el precio que aparece ahí va a ser el precio final del producto. No vamos a pagar impuesto país. Podemos seleccionar transferencia bancaria o pagar mediante la tarjeta Walla con un 5% de descuento extra. Podemos utilizar un medio de pago muy seguro que es parecido a PayPal, que es Mercado Pago. Va a salir un poquito más caro, pero acepta todas las acepta muchas tarjetas de crédito e incluso efectivo. En nuestro correo electrónico, en el correo electrónico que pusimos, nos va a llegar un correo de Portal Games diciéndonos que la compra fue exitosa. Y antes le vamos a dar a donde dice ir al instructivo. En ese instructivo nos va a explicar completo cómo poner la cuenta en nuestra consola. Muchas gracias a Portal Games por patrocinar este video. Bueno cracks, empecemos con el resumen del State of Play en español, obviamente hecho por mí. Vean, después literalmente de que Sony ya me había asustado yo, pensé que había hecho mal mi acierto de que era a las 6 de la tarde el evento. Inició horas antes el evento en directo en YouTube y literalmente tuvimos una pantalla de carga de 5 horas de espera, pero bueno, era el horario que había dicho en el anterior video. Y bueno, después de eso empezamos con la intro del State of Play, que la verdad la intro de este State of Play 10 de 10, me gustó bastante, muy bonita la intro. Y después obviamente con, les voy a dejar la intro del State of Play ahora. La intro estuvo bastante bien y después de eso empezamos con la intro del PlayStation Studios, de esta compañía de PlayStation, obviamente de videojuegos, y empezamos con Matthijs de Jong, bueno, en inglés un poquito mierda, que es el director del videojuego, donde estuvo hablando varias cosas que no entendí una poronga porque no es inglés. Y después de eso empezamos con el gameplay del Horizon, que bueno, el gameplay reveal, o sea, es el gameplay que revela el juego del Horizon Forbidden West. Bueno, están viendo el nombre en pantalla, de un Horizon que está muy bonito. Este Horizon que muestran, que acá les va a estar apareciendo un tráiler mientras voy a estar hablando en el video para que lo puedan ver. De hecho, quiero decirles que obviamente no voy a mostrar el gameplay completo porque sería una locura alargar el video con el gameplay completo. Les voy a dejar el gameplay en la descripción del canal oficial de PlayStation, asimismo también el tráiler por si lo quieren chequear más a detalle. Todo este gameplay está capturado en PlayStation 5. ¿Cuál es la cagada del gameplay?
¿Cuál es la cagada de este Status Play? Que no sé qué le pasó a Sony, que primer punto número uno, no anunciaron otro juego que no sea el Horizon. O sea, todo lo que vamos a ver en este Status Play es el Horizon. Y la otra cagada es que no anunciaron cosas técnicas, no anunciaron los fotogramas, no anunciaron a qué resolución está el juego, no anunciaron nada, literalmente. Lo único que dijeron es que todas estas imágenes están capturadas en PlayStation 5. Anunciaron que este juego es exclusivo, obviamente, de PlayStation y va a estar disponible para PlayStation 5 y PlayStation 4. Quiero aclarar, las imágenes que están viendo en pantalla son de PlayStation 5, pero el juego va a estar disponible en Play 4, así que si tienen Play 4 se pueden alegrar por eso. Díganme su opinión en los comentarios de qué les parece este juego. ¿Qué les pareció el Status Play? En mi caso me pareció muy decaído, o sea, muy decaído, porque los anteriores Status Play por lo menos anunciaban dos jueguitos indies, un jueguito indie que va a salir. Acá el Status Play se trató solamente del gameplay del Horizon. Por lo menos, en mi opinión, si iban a tratar exclusivamente del Horizon, tendrían que haber dicho detalles técnicos como a cuántos fotogramas, a qué resolución, que bueno, se ve que a Sony les chupó un huevo porque no lo anunciaron. Pero bueno, díganme su opinión en los comentarios y ahora vamos con los juegos gratis. Primer juego gratis que tenemos es el Chivardil 2. Es un juego por tiempo limitado, es la versión beta hasta el 1 de junio. Ya está disponible para descargarlo. Es un juego medieval de batallas de hasta 60 jugadores. Y bueno, es un juego que requiere sí o sí online. No se sabe si se requiere PC Plus, ya que estoy grabando este video antes que salga. Así que si se requiere, en todo caso les recomiendo que se instalen el juego. Todos estos juegos que voy a decir tienen que buscarlo en la PlayStation Store, también como en la Play 4 y la Play 5, y lo descargan gratuitamente. No se sabe si se va a requerir o no. En todo caso, si les pide PC Plus para jugarlo online, les voy a dejar un video acá abajo en la descripción, y si no acá arriba, sobre el método para tener PC Plus casi gratis. Segundo juego que tenemos gratis por tiempo limitado también hasta el 31 de mayo y también ya disponible para descargar, es el Ghost Recon Breakpoint. Ya son muchas veces que le pusieron este juego gratis, y este, en vez de ser una beta, es el juego completo. Nos da acceso al modo campaña y al multijugador. Es un juego shooter en tercera persona, y este sí requiere PC Plus para jugar multijugador. Pero la buena noticia, como les digo, es si no tienen PC Plus o no pueden hacer el método, este juego se puede jugar sin multijugador, el modo campaña, así que no es mala noticia. Tercer juego gratis, y se podría decir que es un juego porque es un nivel, es el nivel de París del Hitman 3, solamente es un nivel, no es el juego completo, pero lo podemos jugar las veces que queramos. Es por tiempo limitado, está disponible para descargar a partir del día de hoy y jugar recién el 28 de mayo hasta el 6 de junio. Este sí no requiere PC Plus para jugarlo. Cuarto juego gratis que tenemos es el Call of Duty Cold War, y este es conocidísimo, es un juego shooter, y tenemos solamente el acceso al multijugador gratuito, ¿ok? No podemos jugar el modo campaña ni modo zombie, solamente el multijugador, y es por tiempo limitado hasta el 1 de junio, ¿ok? Este también, las veces anteriores que lo sacaron no requiere PC Plus, todavía no se sabe si se requiere o no. Yo les voy a decir que como hay veces que ya es, creo que la tercera vez que sacan este juego gratuito, y antes no requería PC Plus, así que vamos a decir que no requiere. En el caso que requiera, ya saben, en la descripción les dejo un método para tener PC Plus. Quinto y último juego que tenemos, y este sí es para siempre, ya está disponible para descargar, el Super Warman R Online. Sí, este era el juego que yo me había equivocado antes en decirle que ya estaba y no estaba. Bueno, ya está disponible para descargarlo, para que lo puedan disfrutar. El problema que se nos pasó a muchos youtubers de avisarnos es que en ningún momento decía en la página web que como es un juego free to play, en ningún momento se pensaba que iba a requerir PC Plus, pero lamentablemente cuando estoy grabando este video en la PlayStation Store, y si no tenés PC Plus, te sale un mensaje. El Super Warman es un juego de 64 jugadores, si no estoy mal, donde tenemos... Es muy bonito, lo van a estar viendo en los trailers, se lo recomiendo que lo descarguen. El problema es que requerimos PC Plus sí o sí para jugarlo, ya que al ser un juego multijugador, aunque sea free to play, no sé por qué carajo, espero que sea un bug, pero de momento cuando estoy grabando se requiere PC Plus. Podemos zafar haciendo el método de los 14 días, que se los vuelvo a decir, está en la descripción. Y bueno, es un juego que vale la pena. Así que cracks, esos fueron los juegos gratuitos y el resumen del Status Play. Como vieron, los juegos los dije bastante rápidos, así pueden tener este video lo antes posible y que dure lo menos posible.
más que nada para que ustedes puedan disfrutar y todo esto. Así que les quiero decir, les vuelvo a recordar, suscribirse al canal, que estamos a nada de los 10.000 suscriptores, me ayudan muchísimo, que dejen un like y que compartan este video con sus amigos. Ahora sí, soy Lauti, subo noticias de PlayStation y nos vemos hasta la próxima. Bye bye. Activen las notificaciones para más